jornada. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias nuevamente por la hospitalidad y la invitación para estar contigo y tu audiencia el día de hoy. Al contrario, Luis, con mucho gusto de poder platicar. Hay muchos temas, muchos asuntos, pero ¿de cuál nos querrías hablar? ¿Cuál quieres destacar en esta plática de viernes? Por favor, Luis. Mira, yo creo que el asunto de Venezuela es en el centro de nuestro país, de América Latina, de Estados Unidos. Se colocó, como ha estado desde el año de 1999, cuando ganó Hugo Chávez las elecciones en ese país, en el centro de las agendas internas, más allá de lo que pasa en Venezuela. ¿Y qué es lo que piensas que deberíamos de analizar en medio de un contexto, Luis Hernández, en el cual hay un gran bombardeo de información que orienta o que empuja la idea de que hubo un fraude electoral, de que no hay las actas electorales, que no se puede sustentar los resultados oficiales que dio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela? ¿En qué lectura, en qué contexto debemos de revisar y analizar todo esto, Luis? Mira, como lo hiciste ya con Arantxa Tirado, ¿no? Excelente analista y gran programa, creo que es importante tener algunos elementos de contexto muy brevemente para irnos entonces a analizar estos resultados electorales. Y como parte de este contexto, yo diría, primero, Venezuela es un país que históricamente ha vivido de la exportación de un solo producto. Primero del cacao, después del café y después del petróleo, los veneros del diablo. Y esto creó una economía rentista en donde la disputa por esa renta se concentraba en unas cuantas integrantes de la élite y las ganancias de una riqueza de esta naturaleza pues, no se distribuían en la población. El punto de inflexión de lo que sucede no solamente en Venezuela, sino en el continente, me parece, es el famoso Caracazo de 1989, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez, impuso un paquete de medidas económicas draconianas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, y la gente salió a la calle masivamente, bajaron de los cerros, los más pobres, a protestar y hubo una represión salvaje. Ese Caracazo marca un giro muy significativo en las protestas en nuestro continente en contra del modelo latinoamericano. Y como resultado de ese Caracazo, 10 años después, gana las elecciones Hugo Chávez, que había organizado un golpe de Estado fallido precisamente para tratar de revertir lo que eran estas políticas de corte neoliberal. Y se inicia esta etapa en la historia de Venezuela que continúa hasta nuestros días, conocida como chavismo o después bautizada como Revolución Bolivariana, y a partir de 2005-2006 como socialismo del siglo XXI, que consiste muy brevemente en redistribuir la renta petrolera en los sectores más necesitados de la población a partir de programas asistenciales, salud, educación, vivienda, mediante un conjunto de misiones especiales. Implica también un proceso constituyente que lleva a refundar el país, a instaurar una nueva república, la Quinta República, y a organizar el poder de una manera diferente, ya no a partir de los 3 poderes tradicionales del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sino de 5. Uno de ellos precisamente el poder electoral, que se expresa en el Consejo Nacional, la Comisión Nacional del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Chávez muere en el año de 2013, ¿no? Vivió un intento del golpe de Estado
en el año de 2002, que fue revertido cuando la gente sale a la calle e impide que se descarrile ese proceso, se le encarcele a él, y el proceso se radicaliza. Y a raíz de su muerte en 2013, asume la presidencia Nicolás Maduro, un antiguo chofer de autobuses, sindicalista, que militó en las filas de la izquierda radical venezolana, pero que encontró en el chavismo su forma de participar. Y desde prácticamente el momento en el que él asume la presidencia, ha habido una campaña permanente de la derecha venezolana, que la hubo también con Hugo Chávez, al que se le acusaba de cualquier cantidad de barbaridades, pero con Nicolás Maduro, como diría Vicente Fox, esas barbaridades que se decían están copeteadas, ¿no? Y de intentos de golpe de Estado, todos ellos fallidos, a partir de una plataforma que se llamó La Salida, pero también un intento de magnicidio y de sanciones económicas por parte de Estados Unidos salvajes. No puedo describirlo de otra manera y no podemos entender lo que sucede hoy al margen de esas sanciones económicas. Estamos hablando de que hay casi 1,000 sanciones que se han impuesto por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, y que esas sanciones han tenido un costo para este país anual de alrededor de 40,000 millones de dólares. Es decir, desde 2015, en que comienzan a ejecutarse, hasta el año de 2022, se perdió en Venezuela alrededor de 24,000 millones de dólares. Imaginémonos, 47,000 de ellos en activos de bancos que fueron como si fueran piratas imperiales saqueados. Luis, una asfixia igual, menor o peor que la hecha a Cuba. Una asfixia igual, con una diferencia. Venezuela tiene petróleo y Cuba no lo tiene, ¿no? Y Venezuela ha encontrado los mecanismos para sacar su producción petrolera, que se ha caído estrepitosamente a partir de las asfixias por otras vías, ¿no? Por ejemplo, la red de gasolineras, de empresas petroleras que se llamaba Citgo, ¿no? Que en algún momento distribuyeron gasolina subsidiada a los pobres en Estados Unidos, pues fue simple y sencillamente confiscada por el gobierno estadounidense, ¿no? Estamos hablando de 3 millones de dólares. O no olvidemos en un gesto absolutamente corsario, cuando Inglaterra se queda con 2,000 millones de dólares a partir de que retiene 31 toneladas de oro. Estamos de un saqueo colonial en contra de ese país tremendo. O sea, no solamente el bloqueo de no permitir la importación de alimentos, de medicinas, incluso durante la pandemia como tal, de bienes, de maquinarias, de perseguir funcionarios, de perseguir a los dueños de los barcos que se atrevan a trasladar petróleo venezolano. Estamos hablando literalmente de saqueo. ¿En contra de quién van estas medidas? Pues en contra del pueblo venezolano, simple y llanamente. Esto ha provocado una migración tremenda, ¿no? Hay múltiples cifras, la oposición habla de que son 7 millones de migrantes, el gobierno habla de alrededor de 1,700,000, pero son esas medidas draconianas, buscan hacer chillar a la población y tenían la intención de, junto con las acciones insurreccionales que desarrolló la derecha golpista venezolana, pues que hubiera un golpe de Estado en ese país y se derrocó al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso no sucedió. Y ese es el contexto en el que llegamos
a las elecciones del pasado 28 de julio, ¿no? Oye, Luis, un contexto en el cual esa presión y esa asfixia económica nos da cuenta de la dificultad para poder desarrollar un proyecto político progresista popular y que nos da cuenta de cómo con frecuencia quienes salen de Venezuela, los millones de personas, pues son adjudicados como si fuera un producto de un mal gobierno interno y no de las presiones y de la asfixia y de las maniobras externas, porque a fin de cuentas lo que se busca desde Estados Unidos y desde los poderes imperiales es castigar cualquier intento de una organización política, en este caso latinoamericana, que pueda velar por intereses distintos a los que convienen a esos poderes imperiales, me parece, Luis. Efectivamente, una de las características del gobierno de comandante Hugo Chávez, Nicolás Maduro, ha sido el tratar de construir un bloque económico latinoamericano alternativo a través del famoso ALBA. Venezuela fue enormemente generoso con su petróleo para las naciones más pobres, ¿no? Apoyó al gobierno de de Manuel Zelaya, antes de que le dieran el golpe de Estado y antes de que fuera radicalizándose como tal, al gobierno de El Salvador, por supuesto a Cuba, a las pequeñas islas del Caribe, y eso es inadmisible para Estados Unidos, ¿no? Recordemos aquella historia cuando se quería extender el Tratado de Libre Comercio de Canadá, México y Estados Unidos a toda América Latina, ¿no? En esa propuesta que se llamó ALCA, ¿no? Y cuando en una movilización en Argentina el comandante Chávez sentenció ALCA, ALCA, al carajo con ese ¿no? Pues sí, y entonces hay toda una ofensiva económica, financiera, que ha buscado estrangular financieramente a ese país, de manera que ha provocado que profesionistas, técnicos, hayan visto en la migración pues la salida obligada, ¿no? Sí. Ahora, Luis, este tema de Venezuela, las actas electorales, la elección reciente, lleva a un momento en el cual diferentes corrientes de izquierda tienen que manifestarse respecto al respeto a la legalidad electoral ortodoxa aceptada en un proceso así convocado, o el hecho de dar una, digamos, justificar el hecho de la continuidad de un proceso de este tipo, aunque no hubiera el cumplimiento estricto de las fases procesales electorales. En ese punto, ¿qué tanto la izquierda tiene que asumir el compromiso con la legalidad electoral o el compromiso con un proyecto político asfixiado y golpeado? Yo creo que no están reñidas, Julio. Creo que a pesar de lo que muchos medios de comunicación y actores políticos han dicho, el proceso electoral en Venezuela ha sido transparente. Estamos frente a un sistema electoral que está blindado, ¿no? En donde el voto electrónico y las actas que salen a partir de ese voto electrónico, que son firmadas por los representantes de los partidos y por los responsables de la instalación de esos centros de cómputo, están muy claros, ¿no? Y están claros que por eso se convoca ahora por parte de quien fue declarado presidente ganador, Nicolás Maduro, ¿no? Por parte del Consejo Electoral, con 6.408.000 votos, que son los votos que siempre ha tenido el madurismo chavismo. No hay ahí ninguna novedad, ¿no? En contra de una cantidad
nada despreciable que tuvo la oposición de 5.326.000 votos, que es también casi su media máxima. No estamos hablando. El problema para la oposición en esta ocasión fue de dos tipos. Primero, que una parte de sus votantes pues están en España o están en Miami porque migraron, ¿no? Si no pudieron votar por ello, pues eso marcó que su votación fuera menor de la que ellos habrían necesitado, ¿no? Entonces han montado una enorme campaña mediática de estigmatización que el día de las elecciones estuvo acompañado de los intentos de hackeo del Consejo Electoral para que no hubieran resultados. Sin embargo, hubieron resultados como tal. Entonces, no ha habido un problema procesal. Por eso ahora se pidió y en estos momentos el polo que agrupa los 10 partidos que sostienen la candidatura de Nicolás Maduro, pues están entregando las actas que están en su poder al tribunal, como lo han hecho la inmensa mayoría de los partidos y de los candidatos que contendieron, excepto, por supuesto, Edmundo González, ¿no? Que parece un títere de María Corina Machado, ¿no? O sea, sí. Es tremendo, o sea, quien habla es Corina Machado, no lo deja hablar, lo hace a un lado, ella es la claro. Cuando no es nadie. Y quiero insistir en esto, María Corina Machado no es candidata, no es representante legal de la coalición electoral. ¿A qué tiene que hablar entonces? ¿A qué tiene que declarar? Es como si yo declaro, si yo digo, pues ¿por qué me van a hacer caso, no? La mujer no tiene autoridad alguna. Sí. Pues Luis, te agradezco mucho el que nos hayas ayudado a ir desentrañando, entendiendo, contextualizando todo este tema, y a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta oportunidad de platicar en este viernes, Luis. No, pues gracias a ti, Julio, y espero que las críticas sí, ya sabes. Históricamente, y esto es histórico, esto no es de nuevo, hay un sector de la izquierda mexicana y latinoamericana, ¿no?, que nunca ha entendido el proceso del chavismo y del madurismo, y que menosprecian enormemente a Nicolás Maduro. Lo quieren presentar como alguien ignorante, cuando es un tipo que conoce historia de Venezuela, conoce la historia del cine, dirigió el Cineclub, entonces conoce el neorrealismo italiano, a Truffaut, a Buñuel, cuando sabe mucho de música, lo quieren presentar como si no supiera nada, cuando ha mostrado una enorme astucia y una capacidad de política real que ya quisieran muchos que se las dan de grandes entendidos en la materia política. Luis, pues como tú dices, a ver cómo siguen aquí los comentarios y los señalamientos, pero bueno, para eso estamos aquí, para dar la interpretación, el contexto, la historia de lo que está sucediendo. Así es que, Luis, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias a ti, Julio. Hasta luego.